Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela Rey, soy residente de nefrología del Hospital Alcorcón en Madrid. Bienvenidos a una sesión más de los miércoles nefrológicos. Gracias a nuestra ponente, la doctora María Soriano, a todos los que nos acompañáis, incluso desde otros países, a los miércoles nefrológicos y a la SOMANE por ofrecernos esta iniciativa hecha por y para residentes. El tema de esta sesión va a tratar de la enfermedad mineral ósea en la enfermedad renal crónica, donde nuestra ponente nos va a ayudar a comprender y a profundizar más sobre el tema. Si tenéis preguntas a lo largo de la sesión, podéis dejarlas en el chat y al final habrá un tiempo para responder a estas preguntas. María, cuando quieras, te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias, Ángela. Nada, yo soy María, R2 de Nefro de la Paz, y os voy a hablar un poco de la enfermedad mineralosa en la enfermedad renal crónica. La verdad es que es un tema muy complejo que he intentado resumir en esta presentación de una forma que nos sea más fácil de entender a todos. Así que nada, pues empezamos, ¿no? Entonces, como introducción, las alteraciones del metabolismo mineral que se relacionan con la enfermedad renal crónica, pues actualmente van más allá del hueso y se consideran un trastorno sistémico, ya que se incluye en el sistema cardiovascular y esto es muy importante a nivel de la mortalidad de los pacientes con enfermedad renal. ¿En qué consisten un poco esas alteraciones? Pues primero, en anormalidades de los iones del calcio, del fósforo, de la PTH, la vitamina D y del FGF, que es el factor de crecimiento fibroblástico. Por otra parte, también se altera el remodelado óseo, la mineralización, el volumen y el crecimiento y la fragilidad del esquelético. Clásicamente, la alteración de la patología ósea asociada a la enfermedad renal se definía con el término osteodistrofia renal, pero bueno, que ahora queda más definido por las alteraciones que se producen por el hiperpara secundario, ¿no?, de la enfermedad renal crónica. Y luego también, pues que afecta a nivel cardiovascular con las calcificaciones, también otros tejidos, así como introducción, ¿no?, de qué consiste un poco pues, estas alteraciones. Entonces, estas alteraciones metabólicas son secundarias a la pérdida progresiva de masa y función renal. El riñón, como sabemos, pues es esencial en la homeostasis mineral, ya que puede ser fuente de alguna de sus moléculas reguladoras, también es el órgano diana y muy importante que es el principal órgano regulador de fósforo en el organismo, el fosfato. Y también esto justifica que el deterioro progresivo de la homeostasis fosfocálcica pues inicie en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica. Entonces, me gustaría hablar un poco al principio del metabolismo fosfocálcico, porque son tan importantes estos iones, y nada, simplemente de forma breve. El calcio es el componente principal del esqueleto que desempeña funciones vitales a nivel neuronal, cardíaco, musculoesquelético, y por lo tanto requiere una regulación minuciosa y constante, sobre todo del calcio ionizado, en un rango muy estrecho. Nada, la gran mayoría del calcio se encuentra en los huesos y del 1% del calcio total en el cuerpo que circula en la sangre. eh, una parte está unida a proteínas, otra parte está complejada en otros aniones y el 50% restante es el calcio ionizado libre, dentro de este 1% que no se encuentra en los huesos. Entonces, ¿qué sucede un poco con el calcio en la enfermedad renal crónica? La principal alteración que vamos a encontrar es que se produce hipocalcemia. Esto se produce por diferentes factores que luego también explicaremos un poco mejor, pero principalmente es que se produce a nivel intestinal una disminución de la absorción y esto se produce por una disminución de la vitamina D activada. También, debido a que no se absorbe, pues va a aumentar su eliminación a nivel fecal. La consecuencia de esta hipocalcemia, lo que va a ocurrir es que lo que va a producir es que va a producir un aumento de la PTH para limitar la excreción renal de calcio y aumentar la resorción ósea para que haya calcio en plasma disponible a expensas del hueso. Luego, respecto al fósforo, pues la homeostasis del fósforo es muy crítica para múltiples procesos celulares, la síntesis de ácidos nucleicos, sobre todo también la función de ATP, la señalización y la salud esquelética. La mayoría también del fosfato se encuentra en los huesos y un 1% está en el fluido extracelular. Luego, a nivel renal, pues la mayor parte del fósforo circulante es filtrado por el glomérulo y se suele reabsorber la mayor parte en el túbulo contorneado proximal. Y como resultado, pues menos del 15% del fósforo filtrado se excreta en la orina. Entonces, así de forma breve, que luego incidiremos un poco más, pues bueno, la reducción mediada del fósforo por el FG23 y también la reducción que produce la vitamina D activada, el FG23, pues va a producir un hiperpara secundario y este aumento en la PTH lo que va a hacer es que se aumente más la excreción renal de fosfato. Como resultado de esas adaptaciones en la enfermedad renal crónica, pues la hiperfosfatemia no va a ocurrir hasta que las reducciones críticas en la tasa de filtrado glomerular pues ya superen esos efectos compensatorios. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor.
Aquí os dejo este cuadro resumen que habla un poco de qué efectos tienen la PTH, la vitamina D y el FG23, que son los principales hormonas que influyen en este geno para regular el calcio y el fósforo. Entonces, respecto a la PTH, el principal estímulo es la hipocalcemia, que es lo que va a ocurrir en la enfermedad renal crónica. Entonces, lo que va a hacer la PTH es que a nivel óseo va a fomentar la resorción ósea para, digamos, que haya calcio disponible a nivel plasmático. Va a inhibir también la pérdida de calcio por la orina. También es una hormona fosfatúrica y aparte va a aumentar los niveles de la vitamina D activada para que reabsorbamos calcio a nivel intestinal. Por otra parte, el FG23, el principal estímulo pues, es la vitamina D activada y el aumento de fósforo. Es la principal hormona fosfatúrica que, por otra parte, también pues, tiene un efecto inhibidor de la PTH, pero que es más modesto. Y aún así no va a hacer que, aunque tengamos este estímulo, la PTH disminuya mucho, porque el efecto del estímulo de la hipocalcemia es más significativo para la PTH que el FG23. Por otra parte, también pues, inhibe, disminuye los niveles de vitamina D activada. Luego, respecto a la vitamina D, pues el principal estímulo es la PTH y el inhibidor es el FG23. Y lo que va a aumentar es principalmente a nivel intestinal tanto la absorción de calcio como de fósforo. También tiene un efecto supresor de la PTH y también pues, tiene un autofeedback regulatorio de la propia vitamina D. Entonces, así como resumen, yo creo que lo que hay que quedarse es que aunque la PTH y el FG23 son hormonas fosfatúricas, tienen un efecto contrario en el metabolismo de la vitamina D. Por una parte, la PTH lo que va a aumentar es su síntesis de calcitriol, mientras que el FGF la disminuye. ¿Vale? Aquí os dejo una imagen en un esquema para representar un poco este eje, que nada, vamos a comentarlo también porque creo que es importante entender esta parte de la fisiopatología, ¿no? Para poder entender lo que ocurre en la enfermedad renal, pero repaso un poco lo mismo que acabamos de comentar. Entonces, la PTH pues, aumenta la resorción ósea para que haya más calcio disponible a nivel plasmático, también aumenta la vitamina D activada para que aumente tanto a nivel intestinal la absorción de calcio, tanto de fósforo, y a nivel renal lo que va a iniciar es que va a promover la fosfaturia y que va a inhibir que se pierda calcio en la orina. Por otra parte, el FG23, que es la principal hormona fosfatúrica, tiene el efecto modesto en la PTH, pero bueno, tampoco va a influenciar demasiado. Y lo que hace es que es la principal hormona fosfatúrica y también pues, disminuye la vitamina D. Y luego, respecto a la vitamina D, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que a nivel intestinal pues va a aumentar la absorción tanto de calcio como de fósforo. También tiene una parte de autofeedback negativo, como muchas hormonas. Entonces, ¿qué sucede en la enfermedad renal crónica? Os dejo esta imagen que explica un poco todo el eje tanto del riñón, a nivel óseo, a nivel de la paratiroides, y me gustaría explicarlo un poco desde los estadios iniciales o incluso en un riñón normofuncionante hasta ya estadios avanzados. Entonces, inicialmente, en condiciones normales, todo el fósforo filtrado se reabsorbe aproximadamente en un 86% y se excreta en orina una cantidad que coincide con el fósforo que absorbemos del intestino. De esta forma se mantiene el balance del fósforo. Cuando la función renal desciende a un 40% más o menos, que podríamos decir que se corresponde con un estadio 3 de la enfermedad renal, pues los niveles de fósforo en sangre suelen ser normales. Y esto ocurre gracias a que la disminución del fósforo filtrado se compensa con una disminución de la reabsorción tubular que ocurre gracias a la acción del FGF23 y de la PTH. Este mecanismo compensador se deteriora progresivamente porque el aumento de la carga tubular de fósforo produce deterioro renal y a su vez lo que va a producir es que reduce la expresión tubular de cloto, que es el correceptor del receptor del FGF y necesario para que actúe el FG23. Se produce, por lo tanto, una resistencia además al FG23 y entramos en un bucle, digamos, que va a aumentar mucho el FG23 para mantener este balance. Este exceso lo que va a hacer además es que disminuya la vitamina D y por tanto lo que va a hacer es un estímulo también para el hiperparatiroidismo. Entonces, este incremento del FG23 y de la PTH, además de la disminución de la vitamina D, es lo que se desarrolla es lo que se relaciona con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, del mayor riesgo de calcificación y las alteraciones del metabolismo mineral. Entonces, finalmente, cuando la enfermedad renal crónica ya avanza, ya hay una reducción marcada del número de nefronas funcionantes, la capacidad de disminuir la reabsorción de fósforo pues ya no es suficiente, ¿no? Para mantener estos niveles de fosfaturia y ya es cuando vemos las alteraciones analíticas y vemos que aumenta analíticamente el fósforo sérico, aparecen ya las complicaciones asociadas como la calcificación vascular. Se producen además daño renal progresivo, se asocia empeoramiento también de las alteraciones del metabolismo mineral, deterioro óseo, también de la enfermedad cardiovascular y un aumento de la mortalidad.
Yo creo que en este esquema se ve muy bien cómo la disminución, bueno, a nivel renal, ¿no? Cómo se produce la retención crónica de fosfato, que estimula la secreción de la PTH. Esto también, por una parte, sobre todo en estadios iniciales, pues se intenta mantener con la secreción excesiva de FG23, pero bueno, al final el daño renal lo que hace es que disminuye también la expresión de Croto, del receptor, la disminución de la vitamina D, que es lo que va a producir el hiperparatiroidismo secundario. ¿Vale? Luego, entonces, como consecuencia final de estas alteraciones, pues lo que va a producir es esto, ¿no? La síntesis exagerada de PTH y va a producir hiperplasia de estas glándulas. Si nosotros continuamos estimulando estas glándulas y no frenamos el estímulo a la PTH, se va a producir finalmente una hiperplasia nodular que además tiene una disminución de los receptores del calcio y de la vitamina D. Finalmente, si nosotros dejáramos progresar este estado muchísimo, digamos que la producción de PTH sería autónoma y es cuando aparece la hipercalcemia y la hiperfosfatemia, que es el hiperparatiroidismo terciario. Entonces, aquí pasamos un poco a una parte ya más clínica, ¿no? Que son las estrategias diagnósticas y los objetivos. Entonces, os dejo esta tabla por aquí de la periodicidad de los estudios bioquímicos. Tampoco me voy a parar ahora a explicar pues, en cada revisión cada cuándo pedirlo, simplemente es una tabla orientativa, pero sobre todo sí que tener en cuenta que debemos pedir siempre pues, tanto el calcio, el fósforo, los niveles de PTH, la fosfatasa alcalina también, el calcidiol, la vitamina D y el magnesio. Y también, sobre todo, tener en consideración que cuando estamos ajustando el tratamiento de los pacientes, sobre todo con calciomiméticos o metabolismos o metabolitos activos de la vitamina D, pues ahí tenemos que medir con frecuencia estos valores y traer a los pacientes tal vez temprano o hacerle controles más analíticos, ya que son fármacos que hay que tener especial cuidado, sobre todo al inicio y en el ajuste de dosis. Estos son los valores bioquímicos recomendados, un poco lo mismo, lo dejo aquí para que os sirva y de modo orientativo. Esto lo he sacado del documento de consenso que hay en la Sociedad Española de Nefrología y nada, simplemente para que se tenga de referencia. Entonces, aquí pasamos un poco a las lesiones asociadas a la enfermedad mineral ósea. Clásicamente, había una clasificación histológica que se basaba según el remodelado. Entonces, a las formas de alto remodelado se llamaban osteitis fibrosa. A las incipientes se les denominó formas leves, pero bueno, sí que lo principal es que la única causa en la enfermedad renal crónica era el hiperpara secundario. Y luego, en función del defecto de mineralización, pues se clasificaban en bajo remodelado, que era la osteomalacia o la enfermedad ósea dinámica. Y luego, pues por otra parte, había las formas mixtas. Actualmente, se ha hecho una nueva clasificación, que es la clasificación TMV, que se ha hecho publicada recientemente por las guías Cadigo, ¿no? Para alcanzar como un acuerdo a la hora de realizar el diagnóstico y sobre todo tener informes de biopsia, o sea, cuando se necesiten, pues que estén estandarizados. Y se evalúan tres parámetros, que son el remodelado o el turnover, la mineralización y el volumen óseo. Este esquema que hay aquí, digamos que unifica la clasificación nueva con los términos antiguos. Os lo he puesto aquí también en una tabla que yo creo que se ve un poco mejor, ¿no? Que son las características y esto siempre es un diagnóstico histológico. Entonces, pues nada, brevemente, la ostitis fibrosa, pues respecto al recambioso, pues tenemos un recambio aumentado con una mineralización normal aumentada y el volumen óseo es variable. La osteomalacia, pues tenemos un recambioso disminuido y se diferencia de la enfermedad dinámica es que la mineralización también está baja y en cambio la adinámica es normal. Y el volumen pues es normal o puede estar alto o bajo en función de la enfermedad. Y en las mixtas, pues bueno, el recambio óseo está aumentado, la mineralización disminuye y el volumen pues puede ser variable. Nada, esto también para que lo tengáis de referencia. Luego, ¿cuáles son las complicaciones típicas de la enfermedad mineral ósea? Pues principalmente son las calcificaciones cardiovasculares. El patrón de calcificación en la enfermedad renal crónica, sobre todo es el depósito mineral en la túnica media, que en general predomina en forma de placas de ateroma. El incremento del fósforo y del calcio predisponen también a la aparición de calcificación extraesqueléticas viscerales y metastásicas, que son predictoras independientes de la mortalidad cardiovascular. Nada, os he puesto aquí unas imágenes que se ve, sobre todo está bastante bien, cómo la calcificación de la aorta en un paciente con enfermedad renal crónica. En esta imagen se ve algo peor, pero bueno, sí que se ve que el paciente pues, tiene una fractura de fémur, tiene también calcificación de los vasos ilíacos y femorales y, y también de la pala ilíaca. Por otra parte, tenemos pues, calcificaciones de partes blandas. Pueden ser metastásicas si afectan a tejidos sanos o distróficas, que afectan a tejidos pues, que ya tenían previamente una lesión. Las típicas localizaciones son pues, de forma periarticular, que esto lo veremos luego, que es la calcinosis tumoral, vasculares, como hemos dicho, en la media de las arterias de mediano calibre y en la íntima de las placas de ateroma de los grandes vasos. Luego en las válvulas cardíacas, a nivel visceral y otras que pueden ser poscutáneas y subcutáneas.
¿vale? Entonces, otra complicación muy típica también, sobre todo de los pacientes en diálisis con enfermedad o con enfermedad renal crónica ya muy avanzada, o en ocasiones en pacientes retornos de trasplante, es la calcifilaxis, que se conoce como la arteriolopatía urémica calcificada y generalmente causa con necrosis de la piel. Aquí lo más importante es saber que se produce una calcificación de la media arterial y se produce una isquemia tisular secundaria. Como clínica, cursa con lívido reticular y nódulos subcutáneos en placas violáceas y muy dolorosas que representan la necrosis del tejido graso. En general, pues a nivel analítico, pues sí que estos pacientes pueden tener una elevación de la PCR. Tenemos que descartar también que no tengan signos clínicos de vasculitis y asegurarnos de que es una calcifilaxis y sobre todo a nivel de complicaciones y causa de mortalidad, que la infección es la principal causa de muerte. Nada, esa es una lesión típica de un paciente con calcifilaxis. Luego, la calcinosis tumoral, pues es una complicación que es un poco más infrecuente. Consiste en calcificaciones masivas metastásicas de las partes blandas y suelen ser perarticulares. Suelen ser también de cristales y oxapatita. Yo creo que en esta imagen pues, se ve muy claro a nivel de la articulación de la cadera, pues la apariencia no pseudotumoral que tienen estas calcificaciones. Luego, pues también es frecuente que ocurran rupturas tendinosas, muy frecuente también en la población en diálisis. Tienen dos factores etiológicos fundamentales que suelen ser la amiloidosis por beta-2 amiloide y el hiperpara secundario. Suele afectar sobre todo al tendón de Aquiles y al del cuádriceps y lo que suele ocurrir es que se rompen de forma espontánea. Y sí que tener en cuenta que en estos pacientes pues es muy raro que estas rupturas se consoliden de forma espontánea y que el tratamiento suele ser quirúrgico. Luego, también aquí os dejo esta tabla de pruebas de imagen recomendadas para el estudio de la enfermedad mineral ósea. Es cierto que la biopsia ósea de cresta ilíaca pues, es el patrón de oro, ¿no? Para estudiar estas alteraciones y para comparar el valor predictivo de las diferentes pruebas. Pero bueno, no es algo que se haga de rutina. Principalmente se suelen hacer radiografías y una radiografía simple de abdomen, de manos, lateral de columna, dorsolumbar. Y la densitometría ósea, pues bueno, depende, no está recomendada de rutina. La verdad, son en pacientes muy concretos. Nada, esto es un poco lo mismo, los tipos de estudios que debemos realizar un poco para valorar las complicaciones de los pacientes, pues son la radiología simple, la densitometría ósea si está indicada, la biopsia ósea, que ahora hablaremos un poco más de las indicaciones, y luego ya pues en los pacientes que lo requieran, pues la evaluación de calcificaciones cardiovasculares, principalmente pues para calcificaciones valvulares, por ejemplo, pues un ecocardiograma, una ecografía carotidiea, una angioTAC si precisara, un TAC helicoidal para ver las coronarias, esto es en función un poco de cada paciente. Luego, ¿cuáles son las indicaciones de biopsia ósea? Pues principalmente son fracturas patológicas o dolores óseos persistentes, alteraciones radiológicas que no nos expliquen la osteodistrofia renal, así como alteraciones bioquímicas que no nos cuadren mucho con el patrón típico de la osteodistrofia en la enfermedad renal crónica, también pacientes con hipercalcemia que tengan la PTH suprimida y que nos puede orientar a una enfermedad sistémica que nos estemos pasando por alto. Y también ya de forma un poco más rara, pues una eventual exposición a tóxicos como metales pesados o ya en diseños experimentales. ¿Vale? Y recordar que es el área de punciones en la cresta ilíaca. Por otra parte, ya pasamos un poco más a la parte del tratamiento. Yo creo que aquí lo más importante es que tenemos que intentar asegurar de forma inicial que el principal objetivo es llevar los valores de calcio y fósforo y vitamina D a un rango normal. Y ya posteriormente lo que tenemos que centrarnos un poco es en normalizar los valores de PTH. Sobre todo muy importante es que no tenemos que emplear el producto fosfocálcico, sino de utilizar los valores de calcio y fósforo sérico de forma individual. Y esto, pues bueno, hay diferentes medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, principalmente la dieta, que el paciente puede intentar restringir un poco los alimentos ricos en fósforo. Si está en diálisis, pues optimizar la dosis de diálisis, la concentración idónea de calcio en el líquido. También garantizar muy importante los niveles de vitamina D, que suele ser sobre todo, según las guías, pues mayores de 20. Luego también, pues a nivel farmacológico, pues control de calcio y fósforo con los quelantes del fósforo y luego el manejo de la PTH. ¿Vale? Y luego, pues ya otras consideraciones que serían ya pues, técnicas quirúrgicas y el tratamiento de las complicaciones óseas asociadas, que hemos comentado previamente. Entonces, respecto a los fármacos, os dejo aquí esta tabla. Nada, yo creo que esta tabla es muy útil, ¿no? Sobre todo a nivel de la práctica clínica, para tener una guía de los captores del fósforo. Y nada, simplemente se dividen en los captores cálcicos y en los captores no cálcicos. Los captores cálcicos,
debido a que pueden aumentar el calcio, pues no están recomendados actualmente, aunque es cierto que a veces pues, usamos el masticable en ciertos pacientes. Luego, los cautori no cálcicos son los que más se usan, sobre todo el sevelamer, ¿no? El carbonato de lantano o también el belforo. Y el empleo principalmente se basa un poco en la tolerancia del paciente a los quelantes. Pero bueno, yo creo que aquí lo más importante es sobre todo que los quelantes del fósforo cálcicos, pues que no se recomiendan, ¿vale? Luego, por otra parte, ya para el manejo del hiperpara secundario, pues una vez realizamos también las adaptaciones en la dieta, en los pacientes en diálisis, pues adaptarles un poco la optimización de la diálisis, del baño. Y sobre todo intentar controlarles el fósforo. Si vemos que a pesar de esto los niveles de PTH pues, siguen aumentando de un modo progresivo, persistente, pues ya nos planteamos fármacos que actúan para disminuir la PTH, ¿no? Que principalmente son los activadores del receptor de la vitamina D y los activadores del receptor del calcio, los calcimiméticos. Y ya como técnica quirúrgica sería la paratiroidectomía. Nada, aquí una imagen simplemente con una radiografía de manos en un paciente muy joven que sufría enfermedad renal crónica y se ve pues, una resorción ósea superióstica en las falanges distales. Entonces, aquí he hecho también unas tablas, un poco con los fármacos que están comercializados en España. Al principio os he puesto primero los metabolitos activos de la vitamina D de administración oral. Están los clásicos, que son el calcitriol y el alfa-calcitriol, que el nombre comercial es el rocatrol y el etalfa. Estos fármacos lo bueno que tienen es que son bastante económicos y los pacientes lo suelen tolerar bien. Luego, más selectivo es el Zemplar, que es un poco más caro y también con bastante buena tolerancia. Hay que tener en cuenta que estos fármacos, al tener una función similar a la vitamina D, pues aunque es cierto que nos van a aumentar el calcio, también nos van a aumentar el fósforo. Entonces, en ciertos pacientes que tienen mal control del fósforo, pues tal vez no está recomendado para el control de la PTH emplear estos fármacos. ¿Vale? Nada, que simplemente pues un recordatorio, ¿no? de cómo actuaba la vitamina D, que el principal estímulo pues, es la PTH, ¿no? Y esto aumenta a nivel intestinal tanto el calcio como el fósforo y suprime la PTH. Ya aparte, pues estimula el FG23, que es olfatúrico. Luego, por otra parte, tenemos los calciomiméticos que actúan a nivel del receptor del calcio. Actualmente, pues en España hay dos comercializados. Está la forma oral, que es el Etinacalcet, y como nombre comercial es el Mimpara. Y en la forma intravenosa, que es la que se suele emplear en diálisis, es el Etecalcetida, o Parsabiv, el nombre comercial. Respecto al Mimpara, la verdad es que son fármacos muy caros. Lo bueno de estos fármacos es que como actúan a nivel del receptor del calcio, no van a influir en los niveles de fósforo, es decir, no van a aumentar estos niveles. Entonces nos van a controlar la PTH eh, sin, con la ventaja de que no nos van a aumentar el fósforo. Entonces, pues en pacientes que tal vez tengan el fósforo más descontrolado, pues sería más interesante emplear estos fármacos. Lo malo de estos, como he dicho, es que son muy caros, la verdad es que el Mimpara es bastante caro y que cuando lo pautemos tenemos que realizar un seguimiento del paciente muy estrecho, sobre todo al principio y en el periodo de ajuste de dosis por el riesgo de hipocalcemia severa que producen. ¿Vale? Entonces, aquí os dejo esta tabla, ¿no? que explica un poco las diferencias entre los agonistas del receptor de la vitamina D y los calcimiméticos. Como hemos dicho, pues en el fondo actúan un poco como oligohormona inicial. Entonces, los que son a nivel de receptor de la vitamina D, pues van a aumentar la absorción de calcio, tanto de fósforo por una parte, nos van a disminuir la PTH, pero en cambio nos van a aumentar el FG23 también. Sobre todo destacar pues, el Zemplar, que yo creo que es el que más empleamos. Y luego, a nivel de los calciomiméticos, pues sí que es muy importante que disminuyan los niveles de calcio, que hay que tener mucho cuidado de vigilar a los pacientes, sobre todo el Mimpara en formato oral, no nos va a influir sobre el fósforo y por otra parte pues también nos van a disminuir los niveles de la PTH y del FG23. Esto simplemente es un algoritmo diagnóstico que la verdad es que lo he sacado de Nefrología al Día y de las guías españolas. Nada, yo creo que esto simplemente lo dejo de forma orientativa porque yo creo que al final en el tratamiento de los pacientes pues hay que individualizar un poco su tratamiento en función de la tolerancia, también el acceso que tengan los pacientes a los fármacos y un poco de manera individualizada. Pero bueno, para que sirva de referencia pues os lo dejo aquí, por si os es útil. Luego, ¿cuáles son las indicaciones de paratiroidectomía, ¿no? Que sería ya como un estadio más invasivo porque es quirúrgico. Pues es principalmente cuando las medidas farmacológicas no son efectivas. También pues destacar que previo a la realización pues es recomendable estudiar a nivel
de imagen y sobre todo valorar la presencia de glándulas ectópicas. Y nada, se suele hacer la asociación de gammagrafía con MIBI y SPECTAC, una ecografía cervical para estudiarlo. Aquí os pongo las indicaciones de forma más estructurada, ¿no? Pero bueno, principalmente es un poco lo que hemos dicho. Un hiperparasecundario severo en diálisis en respuesta al tratamiento combinado, que más de 6 meses, un hiperparaterciario resistente, hiperfosfatemia severa que no conseguimos controlar. Luego también el hiperpara primario en pacientes con ERCA, pero sobre todo especialmente en pacientes jóvenes, pacientes con calcifilaxis, IPTH superior a 500 que no responden, y luego pues pacientes que tengan complicaciones asociadas, que son la ruptura tendinosa, el doloroso severo o la anemia refractaria. La técnica de elección es la partiroidectomía subtotal. Y nada, ya para terminar la presentación, quería comentar un poco la complicación pues, más significativa de esta técnica, que es el síndrome del hueso hambriento. Nada, aquí simplemente es que se va a producir, una vez retiremos las glándulas paratiroides, se va a producir en ocasiones una hipocalcemia severa y prolongada que hay que vigilar, ya que al quitar el estímulo de la PTH, pues la actividad osteoclástica o de resorción del hueso se detiene, pero la actividad formadora va a continuar. Y esto lo que pasa es que digamos que el hueso está hambriento de calcio y lo va a absorber todo, disminuyendo los niveles de calcio en sangre, ¿no? Y es una complicación pues, que hay que tener en cuenta porque puede ser peligrosa. Y nada, hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido muy útil. Espero haber podido resumir de forma breve y que se entienda todo el metabolismo, que la verdad es que es bastante complejo. Y nada, pues no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias a ti, María, por esta gran revisión del tema, que la verdad ha sido muy valiente al enfrentarte a un tema tan complejo que supone un reto para todos en nuestra práctica diaria. Doy paso ahora a las preguntas, que podéis hacerlas en el chat. Y mientras os animáis, voy a hacerte yo, María, alguna pregunta. Comentabas muy al principio de tu presentación que la alteración ósea mineral engloba diferentes ámbitos, el del laboratorio con alteraciones que nos comentabas del fósforo, PTH, a nivel óseo que nos has explicado con detalle y también a nivel cardiovascular por esas calcificaciones. ¿Qué nos puedes decir de las calcificaciones y si ha habido algún estudio que ha evaluado su efecto, el efecto de los fármacos en estas calcificaciones y su progresión? La verdad es que, eh, por lo que yo he estado viendo, sí que el Parsabiv es el fármaco, creo que más ha demostrado a nivel de las calcificaciones. Sí que sobre todo lo que han demostrado ha sido los calciomiméticos, ¿no? Que como no aumentan el producto fosfocálcico, pues sí que, aunque las calcificaciones que ya existen no se van a eliminar, pues bueno, sí que es el que más aumenta, el que más se ha visto que puede mejorar eh, la evolución de las calcificaciones. Sí que a nivel de los receptores de la vitamina D es un poco más complejo, porque aunque puede encontrar la PTH, pues al aumentar el fósforo, pues en parte aumentan el producto fosfocálcico, ¿no? Que en el fondo es lo que contribuye a que aparezcan estas calcificaciones. Pero bueno, la verdad es que debido a lo que requerirían estos estudios, pues tampoco hay muchísima literatura. De momento lo que más se ha visto es que el tetracalcetide es el que mejor pronóstico tiene, por decirlo así. Vale, gracias, María. Por el Nada. chat, José Román nos pregunta, ¿cuál sería la hipocalcemia permitida en un paciente que ya tenemos con tratamiento con 1,5 gramos a 2 de calcio elemental y continúa con hipocalcemia? Me parece una pregunta muy compleja, la verdad. Eh, a ver, yo creo que en estos pacientes, a ver, habría que valorar distintos factores, individualizar un poco qué niveles de PTH tengan. La verdad es que la hipocalcemia, pues hay que permitirla de forma relativa, sobre todo también vigilar un poco el fósforo, cómo lo tenía el paciente, la PTH, asegurar que tenga niveles adecuados de vitamina D. La verdad me parece un poco difícil contestar esta pregunta así dando datos numéricos. Yo creo que habría que individualizar un poco pues, el tratamiento de los pacientes, también la tolerancia que tengan a los fármacos. Tampoco es muy bueno dar muchísimos aportes de calcio, entonces, pues bueno, se puede permitir una mínima hipocalcemia, pero bueno, yo creo que es un poco ver en forma global. No te puedo decir yo ahora mismo, pues, cifras numéricas, creo yo. Vale, María, gracias. ¿Hay alguna pregunta más por el chat o que queráis hacer a viva voz?
Comentabas, María, sobre las alteraciones óseas. Ujú. ¿A qué pacientes se suele pedir una densitometría y qué limitaciones puede tener? Pues mira, la verdad es que en los pacientes con enfermedad mineral ósea, yo creo que no es tan típico pedirles densitometrías, pero bueno, yo creo que sí que en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica y que hay evidencia de que tengan afectación ósea por su patología, pues sí que está recomendado hacer un estudio de densitometría y luego también en aquellos pacientes pues, que tengan un factor de riesgo para la osteoporosis, que sobre todo principalmente sería pacientes mayores de 65 años o igual y que tengan sobre todo un antecedente de fractura previa. Y también sobre todo, si esta prueba nos va a cambiar la actitud eh, terapéutica de los pacientes. Eh, también es típico que se estudie la densitometría con el estudio de femoral y de la columna, pero bueno, también se ha visto que la pérdida de hueso cortical, que es lo que suele suceder en la enfermedad renal crónica con el hiperpara, pues se puede medir de un modo más preciso que no es tan habitual con la medición del radio ultradistal y se correlaciona negativamente con la PTH en pacientes en hemodiálisis. Pero bueno, es cierto que no está tan establecido, creo yo, el estudio con densitometría en estos pacientes. Pero bueno, en estas indicaciones sí que los tiene. Lo he puesto aquí en la tabla, que no lo he comentado mucho. A ver si lo encuentro. Aquí, pues un poco, ¿no? Paciente con factores de riesgo, mayores de 65 años, también que tomen esteroides y nada. También si nos va a cambiar la actitud terapéutica. Vale, María, de acuerdo. José Román pregunta, ¿en pacientes con hipocalcemia, a pesar de calcitriol a dosis máximas recomendadas, se podría ir aumentando hasta normalizar el calcio? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿En pacientes con calcitriol? En pacientes con hipocalcemia, Ujú. a pesar de estar bajo tratamiento con calcitriol a dosis máximas recomendadas, ¿se podría ir aumentando el calcitriol hasta normalizar el calcio? Hombre, en pacientes con vitamina D, con tratamiento con vitamina D, eh, tenemos que ir hasta que tengan unos niveles adecuados. Se puede valorar también aportes de calcio en algunos pacientes, pero yo creo que sobre todo más la combinación de fármacos, más que empezar a dar aportes de vitamina D excesivos, es lo que te puedo decir. Vale, María, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Dejo unos segundos. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. María, muchas gracias de nuevo por esta revisión. Gracias a los que nos habéis acompañado. La podemos dar por finalizada y os animamos a todos a que nos acompañéis también en la siguiente sesión de miércoles nefrológicos. Un Nada, muchas saludo. gracias a todos y gracias a ti, Ángela, también. Adiós.